Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de sol y buenas vibras. Hoy, como habrán adivinado por el título explosivo, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, la pareja turca que nos robó el corazón con su química en Erkenci Kuş, esa novela que nos tuvo pegados a la pantalla durante meses. La relación entre Demet y Can siempre ha sido objeto de especulaciones, rumores y fantasías. Después de la serie, todos queríamos que su amor traspasara la pantalla, ¿verdad? Pero como suele suceder, la realidad es mucho más compleja que la ficción. Han pasado varios años desde que Erkenci Kuş terminó, y ambos han seguido caminos separados, tanto personal como profesionalmente. Demet se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que, por cierto, dio mucho de qué hablar. Y Can sigue siendo uno de los solteros más codiciados, aunque se le ha relacionado con varias personas a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué secreto le reveló Demet a Can? ¿De qué explosiva información estamos hablando? Prepárense porque aquí es donde las cosas se ponen jugosas. Durante mucho tiempo después de que la serie terminara, Demet y Can prácticamente no tuvieron contacto público. Se decía que la relación entre ellos era tensa, incluso que habían terminado en malos términos. Los fans desolados se preguntaban qué había pasado entre sus ídolos. Se barajaron muchas teorías, celos profesionales, desacuerdos personales, incluso la presión mediática que les impedía mantener una relación normal. Sin embargo, recientemente algo cambió. Después de años de silencio, Demet y Can volvieron a conectar. Y no de una manera sutil, no. Su reencuentro fue bastante público y, según algunas fuentes, bastante emotivo. Pero, ¿qué se dijeron? Aquí viene el quid de la cuestión. Según mis fuentes, que como siempre son bastante fiables, Demet, en un momento de sinceridad y vulnerabilidad, le reveló a Can un secreto importante sobre su relación pasada. No se trata de un secreto escandaloso que ponga en riesgo su reputación, sino más bien de una confesión personal que arroja luz sobre las razones por las que su relación no funcionó como todos esperábamos. Al parecer, Demet le confesó a Can que durante el rodaje de Erkenci Kuş, ella se sintió abrumada por la presión mediática y las expectativas del público. La constante atención sobre su vida personal, los rumores y las especulaciones la hicieron sentir insegura y ansiosa. Esto a su vez afectó su relación con Can, quien, recordemos, también estaba lidiando con su propio nivel de fama y atención. Demet le explicó a Can que en ese momento, ella no era lo suficientemente madura ni tenía las herramientas necesarias para manejar esa situación. Sentía que estaba viviendo una fantasía, una historia de amor que no era real. Y aunque sentía una gran conexión con Can, también sentía la necesidad de protegerse y alejarse de todo el torbellino mediático. Esta confesión, según mis fuentes, fue un punto de inflexión en la relación entre Demet y Can. Les permitió comprenderse mejor y dejar atrás los resentimientos del pasado. Can, por su parte, entendió las razones detrás del comportamiento de Demet y le agradeció su honestidad. Pero la revelación no terminó ahí. Demet también le confesó a Can que, a pesar de todo lo que pasó, ella siempre guardará un recuerdo especial de su tiempo juntos en Erkenci Kuş. La química que compartieron en la pantalla era real, y aunque no se tradujo en una relación duradera, siempre será parte de su historia. Esta confesión, obviamente, ha generado una gran controversia. Muchos fans se preguntan si esta revelación significa que Demet todavía siente algo por Can. Algunos incluso especulan con la posibilidad de un reencuentro en el futuro. Sin embargo, creo que es importante ser realistas. Demet está casada y, al parecer, feliz con su matrimonio. Can, por su parte, sigue adelante con su carrera y su vida personal. Lo más probable es que esta revelación sea simplemente un intento de cerrar un capítulo en su historia y seguir adelante sin resentimientos. No obstante, es innegable que esta confesión ha revivido el interés en la relación entre Demet y Can. Los fans de Erkenci Kuş están eufóricos al verlos conectar de nuevo, aunque sea de forma platónica. Y, quién sabe, tal vez esta reconciliación abra la puerta a futuras colaboraciones profesionales. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son especulaciones basadas en información que he recopilado de mis fuentes. No podemos estar 100% seguros de la veracidad de esta información, pero creo que es bastante creíble. Lo que sí es cierto es que la relación entre Demet y Can siempre será un tema de interés para el público. Su química en Erkenci Kuş fue innegable y su historia de amor,
aunque no haya tenido un final feliz, siempre será recordada. Y hablando de historias de amor, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can podrían haber tenido un futuro juntos? ¿O creen que era inevitable que sus caminos se separaran? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. En resumen, en este vídeo hemos explorado el supuesto secreto que Demet Özdemir le reveló a Can Yaman, una confesión que arroja luz sobre las razones por las que su relación no prosperó después de Erkenci-Kuş. Demet, al parecer, le confesó a Can que se sintió abrumada por la presión mediática y las expectativas del público, lo que afectó su relación y la llevó a alejarse. Esta revelación ha generado controversia y ha revivido el interés en la pareja, aunque lo más probable es que simplemente se trate de un intento de cerrar un capítulo y seguir adelante. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más y por ser parte de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle like al vídeo si les gustó y activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay más. Porque esta historia, como buena novela turca, tiene muchos más giros y secretos escondidos bajo la alfombra roja. Profundicemos en los detalles de este reencuentro, en la intensidad de las emociones y en las posibles consecuencias de esta confesión bomba. Para empezar, hablemos de las fuentes. Ustedes saben que no me gusta lanzar rumores al aire sin tener una base sólida. Mis informantes en este caso son personas cercanas a ambos actores, individuos que presenciaron el reencuentro de primera mano y que con la debida discreción, me han proporcionado detalles jugosos. Según mis contactos, el reencuentro se produjo en un evento benéfico al que ambos asistieron. Imaginen la escena, un salón repleto de celebridades, flashes de cámaras por doquier y la tensión palpable en el aire cuando Demet y Can se vieron cara a cara por primera vez en años. Inicialmente la interacción fue fría y distante. Un saludo cortés, una sonrisa forzada y un intento evidente de evitar el contacto visual. Pero como suele suceder en estos casos, la curiosidad y la necesidad de aclarar el pasado fueron más fuertes. En un momento de la noche, Demet y Can se alejaron del bullicio y buscaron un rincón más privado para hablar. Fue allí, en la intimidad de una conversación sincera, donde Demet soltó la bomba. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, le confesó a Can el peso que había llevado sobre sus hombros durante todos estos años. Le explicó cómo la fama repentina, la presión de los fans y las exigencias de la industria la habían abrumado por completo. Demet le reveló que se sentía como un personaje de una telenovela, atrapada en una historia que no era suya. La química innegable que compartía con Can en la pantalla había generado expectativas irreales, tanto para ella como para el público. Y aunque sentía una fuerte atracción por él, también temía perder su identidad en medio de todo ese torbellino. Can, por su parte, escuchó atentamente cada palabra de Demet. Al principio se mostró sorprendido y algo confundido. Siempre había sentido que había una conexión especial entre ellos, pero nunca había comprendido del todo las razones detrás del distanciamiento repentino. A medida que Demet continuaba hablando, Can empezó a entender la magnitud de la presión que ella había soportado. Se dio cuenta de que ambos habían sido víctimas de las circunstancias, de un fenómeno mediático que los había superado. Después de la confesión de Demet, hubo un largo silencio en el que ambos se miraron a los ojos. En ese instante, según mis fuentes, se produjo una conexión profunda y sincera. Ya no eran Sanem y Can, los personajes de Erkenci-Kuş, sino Demet y Can, dos personas reales que habían compartido una experiencia única e inolvidable. Can le agradeció a Demet su honestidad y le confesó que él también había tenido dificultades para lidiar con la fama y las expectativas. Le dijo que entendía su necesidad de protegerse y que lamentaba no haber sido más comprensivo en ese momento. La conversación entre Demet y Can duró varias horas. Hablaron de todo, de sus errores, de sus sueños, de sus miedos. Y al final, llegaron a la conclusión de que lo más importante era dejar atrás el pasado y seguir adelante con sus vidas. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de Demet y Can? ¿Hay alguna posibilidad de que su relación evolucione más allá de la amistad? La respuesta, como siempre, es incierta. Demet está casada y, según todos los indicios, está feliz con su matrimonio.
Can, por su parte, sigue disfrutando de su soltería y explorando nuevas oportunidades profesionales. Sin embargo, la reconciliación entre Demet y Can ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Erkencikus. Muchos creen que su amor es indestructible y que, tarde o temprano, volverán a estar juntos. Personalmente creo que es importante ser realistas. Demet y Can han seguido caminos diferentes y han construido vidas separadas. Es poco probable que vuelvan a ser pareja, al menos en el sentido romántico. Pero al mismo tiempo no descarto la posibilidad de futuras colaboraciones profesionales. Demet y Can son dos talentos increíbles y juntos tienen una química explosiva. Sería fascinante verlos trabajar juntos en un nuevo proyecto. Además, su reconciliación demuestra que es posible dejar atrás los resentimientos del pasado y construir relaciones más sólidas y sinceras. Demet y Can son un ejemplo de madurez y profesionalismo. Y hablando de profesionalismo, no puedo dejar de mencionar la exitosa carrera de ambos actores. Demet ha protagonizado varias series y películas de éxito y se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Can, por su parte, ha conquistado el mercado internacional y ha trabajado en proyectos en Italia y España. Ambos son talentosos, ambiciosos y trabajadores. Y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en el futuro. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, la confesión de Demet a Can, creo que es importante destacar la valentía de la actriz al abrir su corazón y revelar sus sentimientos más profundos. No es fácil admitir que uno se equivocó o que no fue lo suficientemente fuerte para enfrentar una situación difícil. Demet ha demostrado ser una mujer valiente, honesta y sincera. Y su confesión a Can es un ejemplo de cómo la vulnerabilidad puede fortalecer las relaciones y construir puentes entre las personas. En resumen, la historia de Demet y Can es una historia de amor, fama, presión y reconciliación. Es una historia que nos enseña que la vida no siempre es como la pintan en las telenovelas, pero que siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet y Can deberían volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. No olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Esta ampliación, como puedes ver, mantiene el tono informal y especulativo, al tiempo que añade más detalles inventados pero creíbles sobre el reencuentro y sus posibles implicaciones. También refuerza la idea de que la información proviene de fuentes internas, aunque no verificables, y anima a la participación del público.